Hola a todos. En esta oportunidad les voy a enseñar a construir este dispositivo que es un prototipo para el control de acceso de personas, sean empleados, sean estudiantes. Lo puedes aplicar en una empresa, en un colegio, en un pequeño establecimiento comercial. Donde desees lo puedes aplicar, que desees conocer fecha y hora del ingreso de las diferentes personas, al igual que fecha y hora de la salida. ¿Cómo funciona nuestro prototipo? Tiene un lector de tarjetas RFID, que es este que vemos acá. Esta es una tarjeta RFID, es un tag el cual solamente acercamos al lector. Él identifica a la persona o al propietario de esa tarjeta y almacena en una tarjeta micro SD la información del ingreso. También dispone de un teclado el cual permite ingresar un código manual en caso de que a la persona se le olvide el tag o la etiqueta RFID. Son códigos de 4 dígitos ya preestablecidos y cada dígito se asocia a una persona. Como pueden observar, cada vez que ingresa una persona se enciende de este lado un LED o una luz de color verde que indica acceso autorizado. Cuando ingresamos un código no autorizado de 4 dígitos, la luz es roja. Entonces es un sistema muy práctico, muy útil, que te voy a enseñar cómo construirlo a continuación de este video. Este es el sistema, digamos ya desglosado parte por parte. Las diferentes partes que tenemos son, como les comenté, el lector RFID. Tenemos un módulo lector escritor de memorias micro SD. Tenemos un Arduino Nano, un módulo reloj o módulo RTC. Tenemos una fuente de poder que transforma de 110 voltios a 5 voltios. Un buzzer que emite los pitidos cuando se da el ingreso. Un relé en este caso, que es el que aquí se utiliza en este prototipo, en este sistema, ya que este se hizo con doble propósito. Además de registrar el ingreso y salida de personas, en este caso se hizo para activar un timbre en la institución. Esto fue diseñado por un colegio, el cual también controla los cambios de clase, y este relé activa y desactiva el timbre en la institución. También podemos utilizarlo para encender una luz, para cualquier dispositivo que deseamos controlar con 110 voltios. Tiene un módulo LCD, una pantalla LCD y un LED RGB, que es el que está acá. Entonces el funcionamiento es el que le mostré ahorita. Simplemente acercamos al módulo RFID, acercamos acá, el LED enciende y me indica en la pantalla el usuario que ingresó. Entonces es un sistema muy práctico, muy eficiente. Este está diseñado para 30 usuarios, para una capacidad de 30 usuarios, el cual, si tienes conocimientos en programación, podrías hacer modificaciones y adaptarlo a tus necesidades. Este es el diagrama del circuito del PCB, el cual fue realizado en FreeSync. Este diagrama que les estoy mostrando tiene algunas variaciones con respecto al modelo que les acabo de mostrar. ¿Cuáles son las variaciones? En el modelo que les acabo de mostrar, tiene un relé, que es el que se utiliza para activar un timbre en la institución educativa, el timbre del cambio de horas. Me estaba generando algunos inconvenientes, y es que en algunas ocasiones habían algunas interrupciones en el código. La Arduino Nano en algunos momentos no funcionaba bien. Y una de mis teorías es que el relé, cuando se activa un relé, genera un campo electromagnético y de que de alguna manera estaba interfiriendo en el funcionamiento de alguno de los componentes. Entonces decidí cambiar el relé por un TRIAC. Este que vemos acá es un TRIAC, y el TRIAC está a su vez conectado a un OptoTRIAC, ¿verdad? O un optoacoplador, el cual es un circuito integrado que digamos que independiza el TRIAC del resto del sistema electrónico, de tal manera que si se genera algún cortocircuito o una falla en funcionamiento en el TRIAC, este cortocircuito no pasa al resto de componentes, sino que se queda aquí solamente en el circuito integrado. Entonces este es el diagrama con el TRIAC. Si tú vas a utilizar el sistema solamente para control de acceso de personas, pues no instalas ni el TRIAC ni instalas el optoacoplador. Dejas el circuito con los demás componentes, que son los que vas a necesitar. Solamente en caso de necesitar controlar algo externo con 110 voltios utilizarías un TRIAC. En este caso es un BT136, y el optoacoplador es el MOC 3021, los que tenemos
Bien, entonces, acá tenemos una fuente de poder, acá tenemos una fuente reguladora, que es la HLK10M05. Es una fuente que por este lado ingresan 110 voltios y por estos dos salen 5 voltios positivos, 5 voltios negativos. 10M es el tamaño de la caja, ¿verdad? Es el tamaño de la caja. Cuando lo vayan a adquirir tiene que ser esta referencia HLK10M05. Tenemos un zumbador o buzzer. Tenemos un transistor. Este transistor es el 2N2222. Vamos a colocar la referencia. Es el 2N2222. Un segundo. 2N2222 o 2N2222A. Ambos les van a funcionar sin ningún problema. La referencia del transistor. Este, igual que este, es el 2N2222A. Es el mismo transistor. Este transistor es un transistor de tipo NPN, en el cual cuando se activa envía una salida de tierra o negativa al buzzer, el cual va a hacer que se active. La otra patica del buzzer está conectada permanentemente a 5 voltios y a través de este transistor se va a activar el buzzer cuando reciba una señal proveniente por esta patica del medio a través de esta resistencia y que viene del pin D3 de nuestra placa Arduino Nano. Significa que el buzzer está conectado al pin D3. Bien, este otro transistor es el que va a activar el optocoplador o el optotriac con una señal negativa también y es activado a través de esta patica que pasa por acá y viene el pin de 5. Es decir, que el pin de 5 de nuestra placa Arduino Nano es el encargado de activar el optotriac, que a su vez activa el triac y que a su vez va a permitir darle salida a la sirena o al timbre del colegio con los 110 voltios. De este lado este es el conector, que vemos acá, un conector de 8 pines para el lector RFID. El lector RFID tiene 8 pines, los 8 pines son SDA, SCK, MOSI, MISO, RQ, tierra, reset y 3.3 voltios. Estas son las diferentes conexiones para nuestra placa Arduino Nano. Este conector es un conector de 6 pines y es para nuestro lector escritor de tarjetas micro SD. Los pines son SC, el segundo es SK, el tercero es MOSI, MISO, 5 voltios y tierra. Nuestro lector escritor de tarjetas micro SD funciona con 5 voltios y el lector de RFID funciona con 3.3 voltios. Es importante tener en cuenta los voltajes de funcionamiento, ¿verdad? Los voltajes de funcionamiento de cada uno de estos componentes. Bien, de este lado tenemos 3 conectores de 4 pines, son conexión I2C. Este primero que tenemos acá abajito es para conectar el módulo reloj, el módulo, el RTC 30, el DS3231, que es un módulo RTC. Conectamos a tierra, 5 voltios, SDA y SCL. Estos pines de abajo también hacen parte de los pines de mi módulo RTC. Ahorita más adelante les voy a mostrar por qué tenemos 2 conexiones. Solamente utilizo esta. Estos realmente no los utilizamos. Ahorita les voy a mostrar en el circuito por qué no utilizamos estos. Significa que no hay que soldar absolutamente nada. Solamente soldamos estos 4 pines acá. Estos 4 son para el teclado keypad. Recuerden que también permite el ingreso a través de un código numérico de 4 dígitos. Aquí vamos a conectar un keypad y vamos a utilizar un conversor I2C. Los keypad normalmente son unos módulos que vienen para conectar a través de 7 cables a nuestra placa Arduino Nano, a través de 7 pines. Y digamos que por la falta de pines en este proyecto, porque tengo muchos componentes instalados, no tengo los 7 pines, entonces decidí utilizar un adaptador o conversor I2C, el cual yo conecto mi keypad a ese conversor I2C y del conversor I2C lo conecto a la placa Arduino a través de 2 cables solamente, que son los cables SDA y SCL, y de esa manera reduzco pines utilizados en nuestra placa, que lo voy a explicar un poco más adelante también sobre ese conversor I2C. Y acá en esta parte conecto la pantalla, que en este caso es una pantalla LCD, la que he conectado en estos 4 pines, ¿verdad? Son todos los componentes del proyecto. Por aquí es la entrada, estos dos es la entrada de los 110 voltios.
Aquí tengo un pequeño dos jumper, bueno, realmente es lo que le llaman un jumper que sirve de puente entre estos dos, ¿verdad? Si lo retiro, digamos que queda desconectada el sistema eléctrico, la placa lo apago. Si lo conecto, el circuito funciona. ¿Por qué tengo un jumper acá? Porque en el momento de montar este sistema sobre un diseño 3D, sobre unas partes plásticas o un encapsulado, deseo conectar un switch de encendido y apagado. Entonces aquí puedo conectar los cables de encendido y apagado que me llevan a un switch externo y controlo el encendido y el apagado del sistema. Si no lo vas a controlar de esa manera, simplemente dejas aquí el jumper, que también más adelante te explicaré un poco sobre ese jumper. Acá, donde tengo BOT, aquí va conectado un botón o un pulsador o un switch, como le quieras llamar. Es un switch que en este caso lo instalé para control del TRIAC de manera manual. Recuerden que en este proyecto el timbre de la institución lo controla la placa Arduino Nano a través de las diferentes horas que están programadas para sonar el timbre de manera autónoma, pero en algún momento es posible que la institución necesite sonar el timbre en horas diferentes a las programadas por cualquier situación, por una salida anticipada, por una reunión, por lo que se presente. Entonces estos dos pines están conectados a otro interruptor, otro switch que va hacia afuera, hacia el encapsulado externo del prototipo, y que si lo activo me va a hacer sonar el TRIAC o el timbre de la institución. Es este que tengo aquí, este botón. Si tú no vas a utilizar el timbre en este proyecto y solamente el control de acceso, pues esto lo dejas libre, no tienes que puntearlo ni nada por el estilo, simplemente lo dejas libre sin ningún jumper y sin ningún accesorio adicional. Acá tenemos 4 pines para el LED RGB, siendo este que tenemos aquí, el que va a tierra. Esta es la entrada de tierra, tienes que identificar la tierra de tu LED RGB. Existen diferentes tipos de LED RGB. La patica más larga del LED RGB generalmente es la tierra, aunque hay LED RGB donde la patica más larga es la de voltaje. Entonces, en este proyecto utilizamos un LED RGB donde la patica más larga es la tierra, o es lo que le llamamos un LED RGB de tierra común. Y para activar los colores R, G y B, que son los otros tres pines, necesitamos darle una entrada positiva a estos 3 pines. Una entrada positiva y con la tierra común el LED se va a encender. Los pines que controlan el LED son el pin A0, el pin A2 y el pin A3. Son los pines de control de nuestro LED. Esto que tenemos acá, que tenemos como C4, es un condensador electrolítico que he instalado a nuestro sistema. Utilicé un condensador de 330 microfaradios. Fue el que utilicé. Entonces vamos a colocarlo aquí, un condensador de 330 microfaradios. Que fue conectado acá. Teniendo en cuenta que estos condensadores son electrolíticos y que tienen polaridad. Patica negativa y patica positiva. Esta rayita significa patica negativa mi condensador electrolítico. Acá tengo otro condensador electrolítico también de 330 microfaradios. Patica negativa, patica positiva. La función de estos condensadores es estabilizar la corriente en el circuito, ¿verdad? Estabilizar la corriente en el circuito debido a que precisamente por las fallas que me presentó el módulo inicial, que nunca tuve claridad realmente si era originado por el relay que tenía acá, que me daba un campo electromagnético, o que la demanda de corriente en todo el circuito, digamos, era tan, digamos, mayor a la que mi fuente me suministró en ese momento. Y decidí utilizar unos condensadores. Los condensadores son unas pequeñas baterías que suplen el circuito en ausencia leve de corriente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tenemos un circuito, una fuente de poder de este tipo, la fuente de poder siempre está suministrando 5 voltios siempre, pero es posible que en algún momento, por un lapso de microsegundos, la corriente se ha interrumpido por X o Y motivo. Estos condensadores que tengo acá toman la corriente que tienen almacenada y suplen el sistema en ese micro instante y mantienen estable el circuito. Esa es la función de estos condensadores. ¿Okay? Entonces nuestro circuito, lo que ven acá como una resistencia con cero, son puentes que tienen que realizar, puentes con alambritos, solamente puentes para conectar, ¿verdad? Son puentes que ven con cero, y el que tiene valor si son resistencias que tienen que tener en cuenta esos valores. Esta es una resistencia de 1 kilo ohmio, una resistencia de 330 ohmios, resistencia de 330 ohmios y resistencia de 220 ohmios.
Acá tengo una resistencia de 2 kilo ohmios y resistencia de 2 kilo ohmios. Entonces son los componentes de nuestro circuito en FreeSync. De aquí procedí a realizar este circuito utilizando una mini CNC. Construí esto, el PCB, lo fabriqué en una mini CNC, monté los componentes y los soldé y me quedó el circuito que les mostré hace un rato y es el que les voy a mostrar a continuación nuevamente. Bueno, las conexiones son las siguientes. Nuestro módulo reloj o módulo RTC es la referencia DS3231. Este módulo tiene 4 paticas. Por un lado tiene 4 paticas y son las que vamos a utilizar en nuestras conexiones. Este es el módulo reloj. Si podemos ver, de este lado tiene 4 pines: SSL, SDA, BCC y GND. Y del otro lado tiene 6 pines. Vamos a utilizar solamente estos 4 pines de este lado. Ayer era lo que me refería cuando les mostraba el diagrama en FreeSync. Lo voy a mostrar acá nuevamente. El diagrama, el módulo reloj. Esta es la conexión para los 6 pines y esta es la conexión para los 4 pines. Solamente vamos a utilizar esta conexión de los 4 pines del módulo reloj o módulo RTC. Entonces, esos 4 pines que nosotros vamos a conectar van a ser esos 4 pines que tenemos de este lado solamente. Vamos a conectarlos. ¿Y cómo los vamos a conectar? Los vamos a conectar utilizando solamente estos pines de conexión que tenemos acá. Tierra va con tierra de la placa, VCC a 5 voltios, SDA al pin A4 y SSL al pin A5. Nuestro módulo LCD también maneja 4 pines, GND a GND, voltaje a 5 voltios, SDA a 4, SSL a 5. Podemos notar de que el módulo RTC y el módulo LCD van a compartir los pines A4 y pines A5, ¿verdad? Lo vamos a compartir acá, en estos dos componentes. El módulo RFID tiene estos pines. El pin SDA del módulo RFID va al pin 10, el pin SCK al 13, MOSI al 11, MISO al 12. El pin RQ no se conecta a nada, queda libre esa patica del módulo RFID. GND a GND, el pin de RST o reset al pin 9 y el pin de 3.3 voltios a 3.3 voltios de mi placa Arduino Nano. Ahora, el módulo lector y escritor del módulo micro SD, GND a GND, BCC a 5 voltios, MISO al 12, igual que acá. Aquí se va a compartir el pin MISO, el módulo RFID con el lector SD, comparte MISO y comparte MOSI. MOSI va al 11 también, compartir. SCK 13 también van a compartir SCK y CS al pin 4. Aquí hay una anotación importante y es la siguiente. El pin MISO del módulo lector de micro SD, ese pin MISO, entre la patica del MISO del lector, ahí debes de conectar una resistencia de 330 ohmios, una punta de la resistencia o una patica, y la otra patica se va a entrar al pin número 12 de mi placa Arduino Nano. Ojo con eso, solamente para el módulo lector. En el módulo RFID, el pin MISO se conecta directamente al pin 12, pero acá no, acá utilizamos una resistencia de 330 ohmios. Ojo que es importante, si no lo haces no te va a funcionar el proyecto. Necesitamos esta resistencia de carácter obligatorio. Entonces esas son nuestras conexiones a tener en cuenta y de esta manera vas a configurar los pines en el código Arduino. Entonces a continuación yo te voy a mostrar cómo es el código de programación en Arduino. Lo primero que tienes que configurar es el módulo reloj, que es el módulo DS3231. Ese módulo, cuando lo inicias por primera vez que le conectas una batería, él no tiene la fecha ni la hora actualizada. Tienes que actualizar la fecha y la hora, cargarla. De en adelante, él va a mantener esa fecha y esa hora mientras no le quites la batería que ya trae incorporada, que es la batería CR2032. ¿Ok? Entonces lo primero que tienes que hacer es cargar este código. Este código permite actualizar por primera vez la fecha y hora en el módulo. ¿Cómo tienes este código? Pues puedes buscarlo como un ejemplo. Te vas a archivo ejemplos, buscas el módulo RTC lib y buscas el ejemplo que dice DS3231.
Ese es, digamos, es el mismo ejemplo que acabo de abrir. Solamente le hice unas pequeñas modificaciones. Bien, este es el ejemplo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por primera vez, cargas este código al módulo, selecciona la placa y lo cargas por primera vez. Y una vez que cargas este código, vamos a cargarlo, voy a mostrar. Una vez que cargamos el código, el monitor serial nos va a mostrar cierta información del módulo. Vamos a abrir el monitor serial. El monitor serial hay que verificar aquí a qué velocidad está configurado. Está a 57.600. Hay que abrir el monitor serie a esa velocidad. 57.600. La buscamos. 57.600. Y aquí nos va a mostrar ya los resultados. Aquí nos está mostrando que es el día miércoles, son las 12:18, ¿verdad? Nos muestra una información que, digamos, en el tutorial no la voy a explicar, por eso realicé unas modificaciones para que no me botara esta información. Lo importante es que ya te cargó la fecha y la hora en tu módulo, ¿ok? Una vez que has cargado la fecha y la hora en tu módulo, tienes que aquí comentar esta línea. De esta manera le escribes dos enlaces de este tipo y volvemos a cargar el código. Una vez más hay que realizar ese paso dos veces, uno descomentado y otro comentado. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque con la primera carga lo que hemos hecho es que le hemos dicho a la placa que cada vez que se reinicie la placa, vaya y busque la fecha y la hora de la computadora y la cargue al módulo. Pero se supone que este proyecto va a estar desconectado de una computadora. Entonces, si tú lo dejas de esa manera, cuando lo inicies nuevamente, él va a intentar buscar una fecha y una hora de la computadora, cosa que no va a encontrar. Entonces, una vez lo cargaste por primera vez, ¿verdad? Que ya él buscó la fecha y la hora y la cargó al módulo, a la memoria del módulo, vuelves a cargar el mismo código ya descomentado. Ya de esa manera, él solamente va a ir a buscar la fecha y la hora almacenada en el módulo, pero no va a intentar cargarla nuevamente a la computadora. Esa es la explicación de por qué tenemos que hacerlo. Ok, puedes observar que este módulo de S3231 también tiene un sensor de temperatura y puedes utilizarlo o incluirlo para que te muestre en la pantalla también la temperatura que está leyendo. Ok, acá tenemos el código Arduino. Bien, en esta parte tenemos todas las librerías de los diferentes del módulo RFID, del módulo micro SD, del módulo reloj, de la pantalla LCD, ¿verdad? Tenemos configurados los pines, los diferentes pines. Esta es la configuración de diferentes pines. Tenemos los LED, tenemos el relé, tenemos el botón. Tiene que dejarlo exactamente igual, no hacer ningún cambio. Y digamos, esta es la parte más importante. Estos son los diferentes códigos de las diferentes tarjetas. Aquí tenemos listados, digamos, 30 posibles códigos de usuario de tarjeta. Cada tarjeta RFID, cada una de esas tarjetas, internamente tiene un código de fábrica. Ese código es único e irrepetible. Al momento de realizar la lectura de esta tarjeta, el código que está al interior se ve reflejado en 4 diferentes partes. Por ejemplo, esta tarjeta, la tarjeta número 1, por decirlo algo así, el código de esta tarjeta es código CD7AD801. Entonces, aquí vemos reflejado el código. El código sería CD7AD801. Y tenemos que escribirlo siempre acá, anteponiéndole antes 0 por CD, 0 por 7A. Es decir, dividimos en 4 fracciones cada código. De manera que acá tenemos para 30 posibles códigos. Entonces nosotros identificamos los códigos de las tarjetas, colocamos, escribimos ese código aquí en este programa Arduino y luego lo cargamos. ¿Verdad? ¿Cómo podemos identificar los códigos? Bien, una vez que tú cargues este programa a la placa Arduino Nano, ¿verdad? Así no tengas códigos originales, ejecutas la placa, cargas el código a la placa, abres el monitor serial y acercas una tarjeta al lector. Al momento de acercar la tarjeta al lector te va a decir que no la reconoce, pero te va a mostrar en pantalla el código correspondiente a la tarjeta. O cargas, anteriormente también puedes cargar solamente un código exclusivo para lectura del módulo RFID. ¿Cómo cargaríamos ese código? Vamos a buscar, te vas acá, archivo, ejemplos.
Buscamos el ejemplo, ese es MFR522 y nos vamos al código que dice readNUIT. Con este código podemos obtener las lecturas de cada una de las tarjetas, ¿verdad? Ya previamente conectado, realizado las conexiones, verificando que la velocidad sea una 1600, seleccionas la placa, que sería un Arduino Nano, seleccionas el módulo, seleccionas el puerto, acá no lo tengo conectada, seleccionas el puerto, se te va a habilitar, cargas y abres el monitor serial. Una vez que abres el monitor serial, cada vez que coloques la tarjeta al módulo, te la va a leer y te va a identificar los códigos. Entonces puedes realizar ese paso de leer los códigos los anotas y luego los escribes acá en escribe tus códigos para que luego cargues este programa, ¿ok? Entonces esta es la parte donde escribimos los 30 códigos de tarjeta. Si solamente tienes uno o dos, llenas uno o dos primero, los demás los dejas como están por defecto y de esa manera avanzas. Ahora, por acá tenemos los nombres de los 30 usuarios, de sus 30 tarjetas. Y acá fui colocando algunos, dejé otros en blanco. Acá escribo los usuarios a cada tarjeta y tienes que asociar en la misma secuencia, es decir, el primer código de la tarjeta 1 va asociado al primer nombre. En ese mismo orden los vas a registrar. Código de la tarjeta 2 al nombre 2, código de tarjeta 3 al nombre 3. De esta manera asocia los nombres de los usuarios, simplemente corriges acá con lo que realmente quieres que aparezcan. Lo demás lo dejas exactamente igual. Y por último acá en esta parte van los 30 códigos de acceso o ingreso manual. Entonces el usuario 1 tiene un código de tarjeta 1 en la parte superior, está asociado al primer nombre y está asociado al primer código de 4 dígitos para ingreso manual. Entonces tienes que respetar esa secuencia. Primera tarjeta con primer usuario con primer código. Segundo código de tarjeta 2 con usuario 2 con código de acceso 2. De esta manera asocias los códigos de cada uno de los diferentes usuarios. Acá también tenemos 30 códigos de acceso de 4 dígitos, ¿verdad? Y acá en esta parte es la parametrización de las horas en que va a sonar el timbre. En este caso recuerden que esto se parametrizó para un timbre de un colegio, de una institución educativa adicional. Entonces, en esta institución, el primer timbre sonaría a las 6 horas con 0 minutos, a las 6 de la mañana. El segundo timbre sonaría a las 6 horas con 30 minutos o a las 6:30. Tercer timbre a las 7 horas con 0 minutos. Cuarto timbre, 7 horas con 30 minutos. Siguiente timbre, 8 horas con 0 minutos. De esta manera relacionamos horas con minutos y de esta manera establecemos la secuencia en que queremos que suene el timbre y a qué hora exactamente necesitamos que suene. Aquí realizas tus modificaciones y vas a utilizar también un programa para control de timbre. Aquí segundos timbre 5 significa que el timbre va a tardar 5 segundos sonando. Si quieres que tarde más lo modificas. Si quieres que tarde menos también lo puedes modificar, ¿verdad? Es lo que tienes que tener en cuenta. El resto lo dejas exactamente igual, no hay que realizar ninguna modificación. Cargas el código de la placa Arduino, ¿verdad? Y te debe funcionar perfectamente. Es importante que cuando vayas a cargar este código definitivo, tienes que tener todos los componentes ya conectados. Tienes que tener el lector RFID, tienes que tener el módulo RTC y tienes que tener conectado la tarjeta micro SD. Esos 3 componentes son de carácter obligatorio porque en este código hay unas líneas que van a inicializar esos módulos y si no encuentran esos módulos o no están habilitados, él no va a continuar, él va a detenerse hasta que encuentre esos componentes. Entonces es importante que al momento de instalar este código definitivo estén instalados esos módulos, ¿ok? Es muy importante. Cargas a la placa y disfruta tu proyecto. Es un proyecto muy interesante. Voy a dejar este código, lo voy a dejar en la descripción de este video. Le voy a dejar el link para que puedas descargar el código. También te voy a dejar el diagrama donde te mostré las tablas de las conexiones
y los PDF de los circuitos del PCB, para que si deseas hacer o fabricar el PCB lo puedes hacer utilizando cualquier método tradicional, método manual, mini CNC, como deseas hacer tu PCB y este circuito. También voy a dejarles los archivos SolidWorks o los archivos STL mejor, para que si dispones de una impresora 3D imprimas las partes plásticas y puedas ensamblar tu proyecto. Si te gustó este proyecto, por favor, necesito que me apoyes, te agradezco mucho que me apoyes, suscríbete a mi canal, dale like, comparte este video, de esa manera me motivas a seguir creando contenido y seguir compartiendo mis conocimientos. Un feliz resto de día a todos.